hay adentro. Y adentro de nosotros descubrimos qué cosa hay. Hay un tesoro. Somos un tesoro en un vaso de barro. O sea que cualquier profeta, dijimos el domingo pasado, que quiera profetizar sobre nuestra vida, tiene que estar en el nuevo pacto, porque si está en el viejo pacto, va a hablar de que la vida de la iglesia o de cualquiera de nosotros está en pecado, cuando ya no estamos en pecado, sino en Cristo. En la gracia. Entonces, la iglesia ya no está en pecado. Nuevamente digo, y lo voy a enfatizar bien, porque esto no es porque el pastor se le haya solamente marcado esos textos, sino yo tengo que saber bien como iglesia de que yo estoy en Cristo. Amén. Estuve muerto en pecados y delitos, pero ahora estoy muerto al pecado, porque estoy en Cristo. Y de allí nadie te va a mover. ¿Cómo hiciste posible eso de estar en Cristo? Tú no lo hiciste posible. No hay voluntad humana. Juan 1 dice que no hay voluntad humana ni de varón ni de nadie que te pueda poner en Cristo. Fue Dios Padre que te puso en Cristo. Amén. Y nadie te mueve ahí. Entonces eso se llama posición. Tú estás en una nueva posición en Cristo. Vamos al libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Entonces cuando alguien venga a decirte, hermano, yo estoy en Cristo. Y además que está la iglesia sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Entonces yo tengo que saber la iglesia, dónde está. Como iglesia yo estoy sentado con Cristo juntamente. Ahora, otra cosa, el Señor no tiene bebés ni guaguaguasi en el cielo. Para el Señor nos ve adultos. Dios adultos. Entonces yo tengo que tener ese pensamiento, yo soy un adulto en Cristo. Entonces ahí es donde empieza, porque dice, algo dice, ya yo tengo que alcanzar y es imposible. Es que esa es la mentalidad que te enseñaron. No, Dios se ve un adulto. Lógico, porque Dios no va a tener, va a seguir siendo gente adulta, espíritus perfectos. Entonces, al entender esa realidad como iglesia y como identidad, entonces por ahí yo tengo que hablar. Entonces, ¿qué es lo que da el oculto que no ha de ser manifiesto? Claro, porque el Señor corrió el velo y mostró lo que había dentro. ¿Y qué había oculto? Que yo era un tesoro y soy un hombre bendecido como usted, una mujer bendecida, sana, próspera, completa, reconciliada, justificada, santificada. Gloria a Dios. Sabio, porque eso es lo que enseña la Biblia. Por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, o sea, mi espíritu. Pero hay situaciones en las cuales de repente no sé qué hacer, deja que eso se va a manifestar. Así como cuando tú haces una canchita en la olla y salpica igualito, en un momento la manifestación del espíritu, te brota sabiduría, te brota conocimiento, te brota inteligencia, te brota temor de Dios, te brota consejo, como dice Isaías 11:1, espíritu de consejo, espíritu de temor de Dios, de inteligencia, 7 espíritus, que es la plenitud del espíritu. Entonces, tú vives una vida continua, tu vivencia es diaria, porque el espíritu se va manifestando en las diferentes situaciones que tienes. ¿Por qué? Porque estás en Cristo, unida a Él. La savia de Dios pasa por el espíritu a través de ti, dándote vida, vivificando tu cuerpo mortal, como dice la palabra. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, dice la palabra en el libro de Romanos 8, mora en nosotros, afirmando, pregunta, ¿el espíritu de Dios vive en nosotros? Lo dice la palabra que sí, yo soy templo del espíritu de Dios. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en vosotros, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Vivificar, fortaleza, ánimo, salud, porque hay días en que amanecemos pero que entonces luego de repente una levantada de adentro hacia afuera, pero ¿por qué? Qué lindo, vivificando tu cuerpo mortal. Este es un vehículo, estoy haciendo recuerdo de la clase, este es un vehículo que necesita ser fortalecido, abastecido, animado. Entonces, tu espíritu es con el espíritu de Dios uno, porque dice el que se une al Señor, un espíritu es con Él.
ya se ha fusionado, no son dos, es una fusión como cuando se mezclan los metales, es uno. Es lo mismo. Entonces tú te sientes vivificado, experimentas el poder de la resurrección. Dice que ese poder de la resurrección, Efesios 1 y Filipenses 3, está activo en tu vida. Entonces cuando estamos desanimados hasta el suelo, de repente tú experimentas algo que te levanta, el poder. Pablo decía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. O sea, es lo mismo. Efesios 1 dice de que y la supereminente grandeza de su poder, el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y que opera en nosotros los que creemos. Entonces, estar desanimado o estar en un momento es natural que alguien te dé un guantazo de una manera, pero luego sabes que tú vas a experimentar ese levantamiento, ánimo, porque Él vivificará tu cuerpo. Según de Corintios 4 dice, para que la vida de Jesús se manifieste en tu carne mortal. Y luego sigue diciendo más abajo, para que la vida de Jesús se manifieste en tu cuerpo mortal. Ahí Dante va a copiar los textos cuando salga este. Estoy haciendo una remembranza de qué es lo que tú tienes dentro y cómo se manifiesta. ¿Eso es sobrenatural? Sí, y también natural para ti. Todos los hijos de Dios experimentamos a diario todo eso. Entonces, no hay sacrificio. No es porque tú oras más, aunque debes orar con conocimiento. Es por fe. Solo creer que lo que Dios dice acerca de su espíritu y de tu posición para contigo, eso. Entonces, tenemos que aprender, y esta mañana es aprender a creer, porque venimos con una mente no renovada y estamos aprendiendo a creer lo que Dios dice en su palabra, que Él vivifica mi cuerpo mortal. Entonces, estamos aprendiendo a creer. Es como si entráramos a una escuelita, a una escuela, donde ustedes, ¿cuántos nosotros hemos ido? Yo tengo 55 años recién cumplidos, el 29 de mayo. Y yo recuerdo aquellas escuelitas, una casa allá en Barranco, me acuerdo, que eran en la avenida Roosevelt, por Caraz. Seguramente tú conoces la calle, ¿verdad, hermana Barranquina? Y las aulas no eran aulas, eran mesas con 4 o 5 alumnos. Llevábamos nuestro libro Coquito y nuestro abecedario, y por ahí Venciendo Horizonte, me acuerdo. Y nos enseñaban las primeras letras. Lo mismo en el Evangelio. El Evangelio, porque todos hemos venido de una religión, de un sistema religioso, donde nos han enseñado condenación, que tú tienes que orar un montón. Yo he dicho que no sé orar un montón para recién tener la bendición de Dios. Y alcánzala, te hacen sentir como que eso es inalcanzable. Entonces te llevan a hacer sacrificios, ayunos y largas oraciones para recibir eso. Pero hermano, por oración no recibimos, no, sí ora, pero es por fe. Es creer lo que el Evangelio ya declara. Por eso es que cuando el Señor dijo en la cruz, consumado es, quiere decir, ya está todo pagado, ya está todo hecho, ya está todo resuelto. Amén, gloria a Dios. Claro. Para que tú lo tomes. Es difícil a veces creer eso, que yo tengo que tomar ya lo que ya está dado. Es que me han enseñado a hacer muchas cosas para recibir algo. Obras. Y dejamos las obras, que es el viejo pacto, por la fe, que eso es creerle a Dios nada más. Entonces hay que aprender a creer. Y esta mañana vamos a analizar un versículo bíblico, Mamá, buenos días, que me habla acerca de la condenación y de la justificación. Y vamos a poner a dos cabezas. Romanos capítulo 5 buscamos. Romanos 5 con más exactitud. Estoy recordándole entonces para su identidad como iglesia, como persona, en Cristo, para que nadie le pueda decir una cosa, porque van a venir siempre un argumento de condenación. Romanos 5, 19. Romanos 5, 19.
Vamos a ver lo que dice Romanos 5:19. ¿Quién fue el primer hombre? Adán, ¿verdad? Adán. Bien. Vamos a ver lo que pasó en Adán. Para entender, si usted entiende esto, entiende todo el Evangelio. Amén. Mira, si usted entiende esto, entendió todo el Evangelio. Entendió lo que fue antes de la cruz y después de la cruz. ¿Y cómo nos enseñan ahora? Porque la cosa es, no es que nosotros, sepamos más que los otros. La idea no es esa, la idea es compartir lo que yo sé. Yo soy un deudor de Dios en cuanto a informar a la gente lo que el Evangelio dice. Tengo que decírselo a las personas. ¿De qué manera? De muchas maneras. No solamente públicamente en las plazas. Cuando vas a una cena, tienes la oportunidad de conversar con alguien de repente que se sienta a tu lado. En una tienda, de alguna manera, una oportunidad, tú compártele el Evangelio. Y no necesitas hacer tanto, simplemente algo bien sencillo. Porque el Evangelio es sencillo. Conversamos con la hermana Fina, ¿no? De las maneras que el Señor nos usa. Pero es sencillo, el Evangelio es fácil. Yo siempre he declarado que el Evangelio es fácil. Nos han enseñado un evangelio de obras, de, ay, Dios mío, cuánto tengo que, como dijo una vez un siervo de Dios, si tú supieras cuánto he luchado para levantar esta iglesia y para ganar a las almas. Y yo le dije, pero hasta ahora nada hemos hecho. Porque si las obras están preparadas de antemano, esas llegan. ¿Qué sacrificio? Si es creer que lo que Dios preparó antes de la fundación del mundo está dispuesto para ti en el tiempo en que Dios determina. Sin obras, sin sacrificio, es por fe. Eso es lo que se ve. No, es que es así. Nos enseñaron mucho rigor. Como dice Pablo, duro trato del cuerpo. No nos enseñaron un evangelio donde ese entendimiento es por fe. Yo espero, me planto a esperar ahí en el Señor. En su palabra nadie me mueve y eso llega. Amén. Nada más. No es por obras. Por obras fue la ley. Ahora es por fe. Ley, gracia, obras, fe. Antes de la cruz, después de la cruz. Entonces, aquí vamos a dividir dos cosas. Dice Romanos 5:19. ¿Quién lo puede, hermano? Raúl, ¿podría usted leer? Amén. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Continúo, pastor? Ahí nomás, vuélvalo a leer. Hágame con AM, agua AM. Debe ser en otras versiones. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Okay. Adán fue una cabeza, la primera cabeza de la humanidad. Eso hay que tenerlo en claro. Vamos a considerar las cabezas. Hubo dos cabezas, la primera fue Adán, el primer hombre. Y dice la palabra de Dios, por causa de la desobediencia de un hombre, los muchos, y ahí vamos a partir ese texto, eso es interesante, hermano. Habla de una desobediencia y habla de muchos. No sé si aquí di la clase de los muchos, que no son los todos, muchos. Cuando la palabra del Señor, desde Isaías 53, dice, y mi siervo justificará a muchos y llevará el pecado de ellos. Isaías 53. Llevará el pecado de muchos. Luego, cuando el Señor estaba en la cena, que el cuadro de la última cena dice, y esta sangre es sangre del nuevo pacto derramada por muchos. Luego, le dijo en la casa de Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate de muchos. Romanos capítulo 8 dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hebreos capítulo 2 dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos 9 dice, habiendo llevado Él el pecado de muchos. Entonces, esa palabra muchos suena muy interesante. La palabra muchos es una cosa y la palabra todos es otra cosa. Entonces, bíblicamente,
Desde atrás nos están hablando de que el Señor derramó su sangre por muchos, dio su vida por muchos. No, pero por todos. Una cosa. Entonces, cuando Él dice acá, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Adán fue la primera cabeza. Hubo desobediencia, hubo transgresión, hubo traición, alta traición. Ahora, por ende dice la palabra que el pecado entró en el mundo por un hombre. Busquemos Romanos 5, versículo 12. Ahí está la primera cabeza, Adán. Ahora, 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué pasó? La muerte. Así la muerte pasó a todos los, por cuanto todos. Ahora, la Biblia dice que los que vinieron después no pecaron a la medida de la transgresión. O sea, este fue el culpable, amén, de que entrara el pecado, la muerte y pase a todos los hombres como un efecto dominó. ¿Han visto el dominó? Usted hace así nomás, todo cae igualito. Pero dice la Biblia, por la desobediencia de un hombre, este hombre dice que constituyó. ¿A quiénes? ¿A todos o a los muchos? Todos. Lea nuevamente conmigo, Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué dice? Pecadores. Muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. Esto es muy importante, hermano. Y usted lo va a entender. ¿Dónde está la cruz? La cruz todavía está más adelante, ¿no? Entonces, este hombre, por su desobediencia, siendo la cabeza de la humanidad, desobedece y constituye a los muchos pecadores. ¿Quiénes son esos muchos? No son todos, esos son los escogidos antes de la fundación del mundo, pero que vivieron antes de la cruz. ¿Cómo fueron constituidos? Pecadores. Por un hombre. Pregunta: si alguien se portaba bien en ese tiempo, ¿era santo, justo o era pecador? Escuchen bien, ¿eh? Si ellos se portaban bien, seguían siendo pecadores. Porque fueron constituidos por este hombre, les puso en una posición de pecador. Y aún si se portaran bien, eran pecadores. Por eso es que existían sacrificios de animales. Quiero que entienda eso para luego entender cuando vino la otra cabeza. O sea, por más que ellos hacían buenas cosas, pero habían sido constituidos por esta cabeza pecadores. Los puso en esta posición de pecadores. Isaías, Jeremías, David: en pecado me concibió mi madre, la Virgen María. Antes de la cruz, los muchos fueron constituidos pecadores. Eso es lo que dice el Evangelio. Los muchos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, se está hablando antes de la cruz, en la cabeza de Adán. Porque luego va a venir la otra cabeza, que es Cristo. Por eso quiero que entienda bien. Si usted entiende esto, entiende todo el Evangelio. Pastor, un ratito. Sí. David, Isaías, ¿va a estar condenado? No. Pero fueron constituidos pecadores. Y para eso se ofrecían sacrificios. ¿Me entiende usted? Como aplacando la idea. Pero eran constituidos. Por eso dice, por eso entender el Evangelio es un misterio. Por eso dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, que fue la cabeza, la primera cabeza, los muchos escogidos fueron constituidos pecadores. Nuevamente pregunto, entonces, aquellos que vivieron en esa época, si se portaban bien, eran pecadores. Su posición era esa. ¿Entiende usted? Correcto. Pero ahora vino la otra cabeza. Por eso hay que entender dónde está el misterio de todo eso. Es que fueron condenados. Espérese. Porque sabían que iba a venir un redentor. Y el redentor salva, pasado, presente y futuro, porque son escogidos. Pero en esa época, por eso dice,
No obstante, reinó, Romanos 5, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Había un imperio de la muerte. ¿Reinó la muerte? Lo dice el libro de Romanos. Entonces, al venir la segunda cabeza, de la misma manera, la otra cabeza, que es Cristo. Siga leyendo, hermano Raúl, ¿qué dice? La otra cabeza. Pero la ley se... No, ahí el segundo parte. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos, los escogidos, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. ¿qué cosa? Los muchos serán constituidos justos. Amén. Amén. Después de Cristo. Usted nació después de Cristo. ¿Cómo es constituida? Justos. Y aquellos que fueron escogidos también ya venía una redención, por eso ellos lo vieron adelante. Como Dios no se sujeta al tiempo y Él es profético, lo que Él hace ahora tiene su efecto ayer, hoy y mañana. Es eterno. Pero en cuanto a posición, entonces la iglesia actual no me debe tratar en esta posición que fue ante la cruz como pecador. ¿Cómo me debe tratar la iglesia? Justo. Porque por la obediencia de uno, los muchos, los escogidos, fueron constituidos justos. Entonces, todo niño que nace ahora es constituido justo. Echamos abajo cualquier rudimento, que el bautismo te saque el pecado y toda esa cosa, porque la Biblia lo dice. ¿Está entendiendo? Entonces, ustedes tienen que dividir esta cabeza. Yo no nací en este tiempo, ¿no? Pero los constituyó a los escogidos pecadores. Y segunda cabeza, a los escogidos los constituye justos. ¿Cómo figura usted en la computadora de Dios? Como una persona justificada. Amén. Porque por este sacrificio, por la obediencia. Eso es muy importante, hermano. Entonces yo no puedo llegar a la iglesia y ver y tratar a una iglesia pecadora. Porque ya la iglesia fue justificada. Esa es la posición que le dio la segunda cabeza. Lo quitó del banco de la condenación para ponerlo en el banco del inocente. Le quitó la condenación para justificarle. Eso es. Pregunta, porque damos aplicación, y esto es muy importante. Cuando uno predica gracia, piensa de que está motivando a la gente a que haga lo que crea porque ya está justificado. Pero voy a hacer preguntas. Dígame, si uno se porta bien aquí o se porta mal aquí, ¿deja de ser justo? No. Sigue siendo justo. Vamos a responder esa pregunta bien. Si uno aquí se porta mal, ¿deja de ser justo? Recuerden de que esto es una posición que el Señor mismo lo ha puesto a usted. No deja de ser justo, pero usted está sembrando para su carne. Claro. Y todo lo que siembra Es va a otra cosechar. consecuencia. Es siembra y cosecha. No sé si me dejo entender. Su posición está de justo. Ok, entonces hago lo que quiero. No, porque estás sembrando para tu carne. Y tú vas a cosechar lo que siembras. O sea, tú mismo sufrirás tu propia carnalidad. Nadie más. Pero no deja de ser justo. Porque eso es una posición que Dios hizo en Cristo. Es duro, es crudo esto. Predico a la letra y dice, no vamos a tomar todo. ¿Eres justo? Sí. No, pero tu carne es borrachera. Eso quería decirle yo. ¿Y quiénes eran los borrachos, los adúlteros? Claro, es el que si ellos siembran, Jesús dijo, Pablo dijo, el que siembra para la carne, será corrupción. Dios, ahí es donde entra Pablo y dice, Dios no puede ser burlado. Él te dio una posición, correcto. Escucha, nadie te va a quitar eso. Te portes bien o te portes mal, tú eres justo, pero siembra bien, siembra para el espíritu. No siembres para la carne. Lógico. Tú no puedes sembrar, ¿por qué? Porque eso es una responsabilidad tuya, pero no deja de ser justo. Por eso es que hay muchas personas que aún teniendo la palabra y siendo creyentes, parece que fueran pecadores y hacen cosas en su carne. Son justos, no perderán su posición, pero sembrarán para la carne. Por eso dice, a lo que me dicen, Y se arruina uno mismo. ¿Se dan cuenta o no? Lógico. Esa es la diferencia. Pero estamos hablando de dividir pactos y de entender. No, nadie te puede condenar porque eres justo. Por eso es que a veces confunde un creyente que anda en carnalidad. Ese no es creyente, él va a ir a la iglesia. Él es justo, él es un escogido, pero la carnalidad se ve más que su espiritualidad.
Y su carnalidad lo puede meter en problemas grandes. Hasta en la cárcel puede llegar. Hasta pueden matarlo, hermano. Por su carnalidad, por meterse en problemas. Eso no le afecta a la iglesia, eso te afecta a ti. Por lógico. Eso no como un pastor una vez me dijo, no, hermano, me dijo, pero esa carnalidad afecta a la iglesia. No afecta a nada, pastor. Porque ese es el sistema de que tú estás, como dicen, en el pecado, uy, entonces ya no está la presencia de Dios. No, esa es una teología muy pobre. La presencia de Dios está, pero tú llevarás tu propia carga, dice. Tú llevarás tu propia carga. Eso no, tú no vas a llevar, tú llevarás tu propia carga. Pero con respecto a la posición, tú tienes ya una posición en Cristo. Justo, por eso dice, por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Entonces yo tengo que alegrarme porque el justo se alegrará, florecerá como la palmera. Y como tengo un corazón nuevo y un espíritu nuevo que Dios me ha puesto, entonces, ¿a dónde me dirige ese corazón? A hacer el bien. A querer hacer las cosas bien. Me puede en un momento equivocar, puede levantarse una carnalidad, pero mi deseo es querer hacer bien las cosas, porque tengo un corazón nuevo, y eso es profetizado de Ezequiel. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en vosotros. Pero con errores aprendemos, pues, hermano. Se levanta una carnalidad, después soy consciente, no, ya no quiero hacer esto. No lo sabía, pero Dios me lo ha hecho entender, porque Dios te va a mostrar, te va a hacer consciente de tus carnalidades. ¿Para qué? Para que diga, no, esto va a morir. Esto ya murió en la cruz, no. Lo sepulto esta hora en la carne, ya murió en la cruz. Y sale tu nueva vida, se manifiesta tu nueva vida en Cristo. ¿Está entendiendo entonces? Tu posición nadie la cambia, porque la primera cabeza, tú no la hacías, constituyó a los muchos pecadores. Y la segunda cabeza constituyó a los muchos justos. Cuando habla de los muchos, esos son los escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de la cruz, había escogidos antes de la fundación del mundo, después de la cruz también hay escogidos. La diferencia es que yo no puedo decir que nací pecador, yo nací ya justo por la obra de Cristo, justificado. Eso es posición. Pero ahora, cuando el mal comportamiento o el comportamiento, por eso pregunto, para entender eso. Entonces, nuevamente digo, hay creyentes justificados, los creyentes son justificados, pero hay creyentes que se portan bien y se portan mal. Sí. Pero eso no hace la diferencia en tu posición, pero sí hace una gran ayuda en ti personal. ¿Me entiendes? Lógico, hacer bien las cosas porque te metes en problemas. Muchos creyentes se han metido en problemas y han tenido que salir de este mundo rápido. Dios los saca del cuerpo. Papá, como Él te dio el cuerpo, no puedes dirigir en tu cuerpo te guía, chocas nuevamente en la zona de la carne, en cualquier situación. Entonces dice, mejor, ¿sabes qué, hijito? Ven para acá. Te saca de la funda del cuerpecito, hermanito, se fue al cielo. Y acá no te molesta el cuerpo, porque abajo del cuerpo, cuando tú no lo sabes dirigir por medio del espíritu, el cuerpo te lleva donde quiere. Y le metes todo, y tú mismo entonces se dice, mejor, ¿sabes qué? Ven para acá, aquí estás tranquilito. Y el cuerpo te fastidiaba, acá te sientas en la nube de testigos y mira a tus hermanitos que están corriendo la carrera ahí en la vida. ¿Ah? Por eso dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Pero nosotros cómo predicamos condenación. No, pero si el hermano está pecando, está mintiendo, está diciendo esto. Estás hablando de su comportamiento. Él es un justo, pero está sembrando para su carne. Y él se va a dañar. ¿Está bien explicado, hermano? Pero el pastor dice, sí, justo, y no, pues. Esa no es la salvedad, sino es la enseñanza. Pero hay que sacar esto con buenos hilos para entender. Mi posición es de justo. Y porque tengo un corazón nuevo, Dios me va a llevar a que yo entienda que debo hacer bien las cosas y determinar bien. Errores voy a tener, me puedo equivocar, sí, pero luego, Señor, quiero hacer bien las cosas. Quiero ser feliz a esta persona, a la otra, quiero trabajar honestamente, ya no quiero usar esto, no quiero usar lo otro. Lógico. Entonces, hay mucho trabajo de Dios al renovar nuestra mente nosotros. ¿Para qué? Para ser buenos cristianos. Porque para mí, quizá para otros predicadores no lo sea, para mí el producto terminado es que tú, no es que seas, eres cristiano, y esta palabra es muy grande. Ser cristiano. Porque tú puedes ser un evangélico o un católico, pero ser cristiano viene de Cristo. Y la palabra del Señor dice en el libro de los Hechos que en Antioquía a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos.
Un pastor decía, ¿qué? Se reunieron todos y dijo, no vamos a llamar cristianos. No, los de la calle, los de afuera dijeron, oye, mira, esos son cristianos, siguen a Cristo. Porque había una diferencia. Amén, hermano. Sin cucufatería, sin nada. ¿Por qué? Porque que un cristiano, a veces, hermano, pero un cristiano puede bailar. Un cristiano puede tomarse un vino. Un cristiano... ¿Qué? O sea que yo no puedo agarrar un vals y ponerme a bailar con mi mamá, un ratito mamá. Sí, los cristianos bailamos. Una cosa es que hoy la farán. No, sí podemos bailar. ¿Un cristiano puede brindar? Claro, puede brindar. La otra pregunta, no, hermano, ¿y un cristiano puede ir a un casino? Sí. ¿Y puede jugar? Sí. Pero una cosa es que eso te envicie. Yo puedo probar dos cosas de curioso para saber, eso no me va a esclavizar. Soy más inteligente que la máquina. No me domina la máquina. Y ahí nomás ya entendí que esto está programado para perder. Ahí nomás me retiro. Hermano, yo he tratado casos de cristianas que han ido y se han ganado en un momento, y todavía esto lo voy a decir, esto es bien crudo, y en ese momento han tenido como para decir, yo necesitaba, y justo me salió y pude pagar eso. Hermano, ¿eso es de Dios? Se cuestiona. Pero ¿cuál fue el problema luego? De que creen de que siempre le va a resultar, y siguieron jugando y se quebraron. Eso solamente, pues eso Pablo dijo, todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Nosotros dominamos a todas las Nosotros, Perdón, ¿y la tinta se puede comprar? si usted quiere, compre la tinca, pero no es porque, ay Señor, no se sabe, pero en su experiencia, de repente le resulta, en su experiencia no. Yo me agarro la plata del impío, vendrá a ser de... Ahora, lo que pasa es que Pablo también da una enseñanza magnífica, que de repente en algún momento la voy a ampliar, pero ya que preguntan los hermanos, es sencillo, porque en la iglesia de Corinto, mira, había una dificultad, y eso es para añadir al tema, no para responder. Dice de que en la iglesia de Corinto había, lógicamente, los que tenían otros dioses, sacrificaban animales a sus dioses. Y luego esa carne de esos animales se vendía en los mercados. Entonces en la iglesia de Corintios, como estaba Pedro, Apolos, claro, Apolos estaba Pablo, entonces algunos que decían que eran de Cristo, porque la misma Corintios se explica, iban al mercado. Entonces quizá los discípulos de Pedro les decían, no compres esa carne, porque fue sacrificada a ese Dios, no, eso es malo. Pero Pablo enseñaba de que por la oración y por la palabra es santificado, y todo, nada es inmundo si la oración santifica. Entonces, recuerda, había ese problema de conciencia, compro, no compro, pero otros que compraban. Entonces, los que eran débiles en la fe y no entendían bien, decían, mira, ese hermanito está comiendo eso que fue sacrificado a ese Dios pagano, y podía ser un tropiezo para ese hermanito. Pablo dedica todo un capítulo que tu libertad no vaya a ser tropiezo para otro. Ajá. Ahora, eso de libertad, ¿quién te lo enseña? Yo no te lo puedo enseñar. Tú mismo, por el Espíritu de Dios, vas a saber lo que a ti te conviene. Yo no puedo entrar ahí. Pero Pablo dice, entonces tú tienes conocimiento, porque Pablo había enseñado a gente con ese conocimiento. Pero tu hermano, que es débil, puedes hacerlo tropezar si tú comes carne. Aplicando en el contexto, si tú compras una tinca, esto, lo otro, entonces es preferible, si el hermanito, no lo hago. Me abstengo por causa del débil, por el amor de Cristo. No se vaya a perder tu hermano. Ese capítulo es tremendo. Eso se llama ¿qué? Sabiduría. La vida diaria, hermano. Voy a contar un testimonio bien pequeño. En Barranco había un hermano que se apellidaba Centeno, era músico. Y usted lo veía acompañando las procesiones ahí, San Centeno. Fue profesor de un colegio, José María Ure, de mis hermanos. Y el hermano iba a una iglesia, que no voy a decir el nombre, bien organizada, y tocaba ahí. Tocaba. Y por eso es que el mundo religioso hay que sacarlo de acá. Eso lo voy a explicar en un momento que estamos sentados en lugares celestiales. A veces, entonces, hay cosas que a veces tenemos que aplicar a la sabiduría. Tu libertad no venga a ser tropiezo. Porque ya añadir un poco más este tema a otros. Si no, mejor no lo hago. Si mi libertad es esa. Es muy amplio, hermano. Entonces, volvemos. Tu primera cabeza, o la primera cabeza, constituyó a los escogidos. Es Cristo, antes de la fundación del mundo los constituyó pecadores. Y así se portarán bien. Su
posición era de pecador. Yo te voy a decir una cosa, tampoco tú quisiste que suceda esto. Adán los puso así a ellos. Tampoco tú buscaste esto, Cristo te puso así. Justo. Eso no lo buscaste, eso es soberanía y designio de Dios. Gracias. Tú no vas a hacer orar más para ser justo, no. Ese es el gran problema de los otros apóstoles. El que sea justo, justifíquese más. El que sea santo, santifíquese más. Los otros apóstoles eran judaizantes. Pablo ya te declara justo en una posición por esta cabeza. Esta cabeza nosotros. Amén. O sea, hay que creer el Evangelio. Pero ya saben, en cuanto al comportamiento, ¿verdad? Ya está en cada uno. Saber dirigirse, si no, va a tener uno mismo sus dificultades y te puede meter en graves problemas siendo un creyente en Cristo. Amén. Damos gracias al Señor. Amén. ¿Entendió la lección? Amén. Un aplauso para el Señor. Para mí es un delirio enseñar. Porque Dios me dijo que enseñan a la tierra. Todavía yo entendí mi ministerio. Predicar el Evangelio. Para mí es excelente. Gracias por la oportunidad también, por los pastores Claudio Sola, Dunia, que nos dan la oportunidad también de poder ministrar aquí, hermano, que no estén presentes, de Javier y todo. Pero es para que ustedes entiendan el Evangelio y lo apliquen en su vida. Porque en el mundo se predica mucha condenación. Todavía están como sectos. El ministerio, dije el domingo, del viejo pacto era ministerio de condenación. Qué raro, pero Moisés, la ley, el catecismo. Pero ese ministerio es un ministerio de muerte. ¿Pero cómo? Hay que explicarlo también. El ministerio de vida es el ministerio del Espíritu, la fe, la gracia. Son dos pactos diferentes. Vivimos ahora en este pacto. Hay que ir soltando las amarras del viejo pacto, entonces. Lógico, ¿por qué? Para vivir en este nuevo pacto. Por fe, no por obras. La ley de la fe opera en nosotros. A aprender a creer lo que Dios dice. Gracias, Señor, porque me hiciste justo. No por lo que yo hago. Fue tu sacrificio. Tú me pusiste a Cristo y te hiciste justo. Ya no figuro como un pecador. La pregunta es, Señor, ¿y si me porto mal? Sigue siendo justo, pero si te portas mal, va a venir contra ti las cosas. Tú mismo te vas a dañar. Claro, tienes que entender eso. Esa es la idea. Pues el Evangelio es salvación para nosotros.